Nuevo bloque en Entre Líneas, momento de hablar de la elección municipal. Sí, que ya se viene, estamos cerca, Sí. poco más de 2 semanas para el 29 de noviembre y finalmente parece que Río Cuarto va a elegir intendente y concejales y tribunos de cuenta. Así es. Bueno, está Guadalupe Fantín, Así ya es. con nosotros, la candidata a intendenta del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Guadalupe, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, muchísimas gracias por atendernos, por estar allí. Eh, Bueno, parece que esta vez sí, ¿no? ¿Crees que está todo resuelto el 29 de elecciones? Eso pareciera por lo pronto, ¿no? Lo resuelto creo que tiene que ver con un protocolo que viene trabajando la Junta Electoral, que esperemos que se pueda garantizar y bueno, esperar a ver cómo avanza el contexto sanitario de aquí a la fecha, ¿no? En su momento desde el Frente Izquierda planteamos la importancia que tiene para nosotros el prioritario la salud de la población y el derecho democrático a decidir. Y en su momento planteamos que una herramienta, un elemento, un dato clave sería saber la opinión de la población y presentamos junto con un proyecto que elaboramos con especialistas de la universidad, un mecanismo de consulta a la población no vinculante para contemplar también ese elemento respecto de qué opina la población. Pero bueno, desde ya no dejaremos de participar en estos comicios porque consideramos que la voz de la izquierda que está levantando las demandas del conjunto de los trabajadores es esencial en estas elecciones, ¿no? Una realidad que desde la que ninguno de los partidos mayoritarios quiere hablar, que es lo fuerte que ha pegado la pandemia, que es agudizar en realidad una crisis económica y social que ya se venía viviendo, ¿no? Y sobre todo lo podemos ver en lo que respecta al desempleo, a la desocupación, al aumento de la desigualdad social en nuestra ciudad y en todo el país y el mundo. Guadalupe, ¿pensás que puede ser una campaña reduccionista en el sentido de que solamente se puede hablar de la pandemia o es necesario plantearlo como el tema predominante por lo que decías recién, ¿no? Por las consecuencias sociales, por las consecuencias laborales, por las consecuencias económicas para gran parte de las familias riocuartenses? Mira, yo creo que la pandemia está mostrando cómo crece desde ya la pobreza y es una oportunidad para los sectores más ricos de seguir enriqueciéndose. Y no es por la pandemia, es el contexto de la pandemia. El contexto de la pandemia es este sistema capitalista que está mostrando ya su agotamiento. Entonces creo que lo que hay que discutir, digamos, me parece que estas elecciones son muy importantes porque justamente son las primeras que se dan en un momento de agudización de la crisis social, donde muchísimas personas están sufriendo las consecuencias de esta crisis, y son importantes porque lo que se hay que poner en discusión, me parece, es cuáles son las medidas, digamos, de fondo que se van a tomar para que no sigan perdiendo los mismos de siempre. Porque creo que es eso, ¿no? Lo que hay que empezar a hablar, que lo que está demostrando la pandemia, que como te digo, parte de un contexto mayor, es que han habido durante todos estos tiempos ganadores y perdedores. Y los perdedores somos los mismos de siempre, las crisis tienen los mismos rostros, las familias laburantes, la juventud y las mujeres son las más afectadas por la precarización laboral, las familias, quienes han tenido, pequeños comerciantes que han tenido que cerrar su negocio con el cual sustentaban a sus familias. Entonces, es una oportunidad, me parece, para empezar a discutir cuáles son las medidas de fondo para que justamente, digamos, en un escenario tan excepcional, ¿por qué la pandemia va a ser un fundamento para que los ricos se sigan enriqueciendo y los pobres sean cada vez más pobres y los laburantes estemos cada vez en peores condiciones? Por ejemplo, en ese sentido, nosotros venimos planteando cuestiones esenciales, ¿no? ¿Qué es lo que demostró la pandemia? Y el déficit habitacional es terrible y las condiciones en el sistema de salud son terribles. Es decir, parece que quienes vienen gobernando tuvieron que esperar que se dé una pandemia para conocer las condiciones de precarización laboral, lo devastado del sistema de salud pública, al cual les han estado recortando sistemáticamente todos los gobiernos, y la situación del déficit habitacional en nuestra ciudad que supera las 15.000 viviendas, ¿no? Entonces, creemos que hay que invertir el orden de prioridades
Y eso empieza, por ejemplo, la creación de un plan de vivienda y de obra pública, con impuestos a los sectores especuladores inmobiliarios que han ganado durante todos estos años, con impuestos extraordinarios a las grandes fortunas de la ciudad, como los grandes centros comerciales, los sectores ligados al agronegocio, justamente para tener recursos para poner en pie un plan de vivienda que no solo resuelva el déficit habitacional, sino que también esté generando trabajo para aquellos sectores que lo necesitan, ¿no? Mirá, un dato, la desocupación en Río Cuarto pasó del 6% al 15,5% según lo que releva el INDEC, entonces estamos hablando de un salto del 150%. Creo que esas son las cuestiones que hay que empezar a discutir, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué se puede hacer desde el municipio frente a estos temas gruesos, ¿no?, que tenemos hoy en la realidad argentina después de 8 meses de pandemia? Bien, sí, como bien decís, son temas gruesos por cuanto son problemas estructurales profundos, ¿no? Que no dependen solo de que no es algo que sucede solo de manera aislada en Río Cuarto, sino que lo estamos viendo en todo el país. El tema es quienes gobiernan, a quiénes van a poner como prioritarios. Si observamos estos 8 meses, vemos que se han dado una ayuda como la IFE, que de 10.000 pesos, que hay que decir que fue una ayuda, pero fue insuficiente. O sea, estamos hablando de 30.000 pesos para 8 meses y que ya se anunció que no va a haber una cuarta IFE, pero por otro lado se han estado dando beneficios a las empresas con quitas impositivas, con salarios para pagar a sus plantas de trabajadores, permitiendo la suspensión, cuando en realidad por ley estaba prohibido, pero sabemos que eso avanzó. Cuando se propone un presupuesto acorde a los planes del FMI, entonces para pagar la deuda, creo que eso está mostrando a qué sectores se benefician. Nosotros, como te decía, una medida urgente es empezar por un plan de vivienda a partir de impuestos progresivos a las grandes fortunas, no elevando el 40% del impuesto como se propuso en el presupuesto para el año siguiente. O sea, estamos agravando aún más, cargando sobre el bolsillo de los laburantes en Río Cuarto. Otra propuesta que nos parece muy importante poner adelante es el pase a planta permanente de los trabajadores de la salud, la recomposición salarial igual a la canasta básica. Eso desde ya va a ser un compromiso que asumimos y que planteamos presentar al momento de conseguir una banca, ¿no? Y en ese sentido, el pase también a planta permanente de los trabajadores de la salud. Creemos que otro elemento clave es qué pasa con la deuda en Río Cuarto. Creemos que hay que frenar esa deuda, justamente investigar a dónde fueron estos fondos, para partir de esa deuda, por ejemplo, estar creando salarios de emergencia para quienes se quedaron sin trabajo, para quienes están en condiciones precarias, que desde ya que el municipio lo podría estar haciendo, pero bueno, vemos, ¿no?, un presupuesto acorde a pagar una deuda, acorde a seguir beneficiando a los sectores que se han enriquecido todos estos años, como lo fue Cotreco, lo planteamos en febrero, como la empresa de transporte que nos dejó 8 meses sin transporte a la población de Río Cuarto, a los laburantes que han tenido que poner de su bolsillo para tomarse un remis o salir horas antes para ir caminando o en bici al laburo, ¿no? Guadalupe, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Que anden muy bien. Guadalupe Fantín, candidata a intendenta por el Frente de Izquierda. El planteo enfocado más que nada en atender las consecuencias sociales que ha tenido esta pandemia, y decía que ha intensificado las diferencias, las inequidades que la sociedad riocuartense ya venía arrastrando, y que habría que poner ese tipo de temáticas en la agenda de debate de aquí al 29 de noviembre. Así es. Bueno, con plan de vivienda como una de las premisas fundamentales, no solo para cubrir el déficit habitacional, dice, sino también para dar empleo al sector de la construcción, ¿no? Así es. Es una campaña en la que le quedan 17 días y que ha ido tomando cierta temperatura.